Muy buenas noches a todos, les damos la más cordial bienvenida a este su programa Eco Juris, Voces del Derecho, un espacio de la barra de abogados de Quintana Roo, Colegio Profesional AC. Les saluda con mucho gusto el maestro Mauro Carmona, presidente del Colegio de la barra de abogados de Quintana Roo, Colegio Profesional. Y hoy miércoles 1 de abril del 2026 es el primer programa de este mes. Agradecemos a los radioescuchas por sintonizarnos y formamos parte, les recomendamos, de esta comunidad jurídica que sigue creciendo. Aprovechamos para recordarles que pueden escucharnos también en línea a través de www.emisoras.com.mx/cultural ayuntamiento y participar con sus comentarios o preguntas al WhatsApp 9983-488159 o llamando directamente a cabina al 998-884-3695. Y pues bueno, el día de hoy abordaremos un tema de gran importancia y mucha sensibilidad, que es los adolescentes en el sistema penal, lo que debes saber. Un enfoque necesario para comprender cómo funciona la justicia cuando se trata de personas menores de edad y cuáles son sus derechos en este sistema. Y para ello nos honra la presencia del maestro Tufik Esma Shakur. Él es abogado litigante en materia penal y es asociado de la barra de abogados de Quintana Roo. Maestro, preséntese y le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias, maestro. Mi nombre es el Tufik Esma Shakur. Como bien lo dice el maestro Mauro, soy miembro de la barra de abogados de Quintana Roo y soy especialista en materia penal y estoy aquí para platicar un rato acerca del tema principal, que es la justicia penal para adolescentes. Gracias, maestro, gracias por acompañarnos. Asimismo, contamos con la participación del licenciado Sergio Héctor Pérez Rodríguez. Él viene del Instituto de la Defensoría Pública, tiene una amplia experiencia en la atención de personas en situación de vulnerabilidad dentro del sistema de justicia. Licenciado, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Le pido se presente, por favor. ¿Qué tal? Buenas noches, maestro Mauro, maestro Tufik. Yo soy Sergio Héctor Pérez Rodríguez, soy defensor público federal desde el año 2010. Efectivamente me dedico a representar a las personas, pues principalmente que no tienen recursos para pagar un abogado. También tengo una especialidad en justicia para adolescentes, por lo que también me dedico a representar a menores que tienen conflictos con la ley. Muchas gracias, licenciado, bienvenido y gracias por aceptar la invitación de la barra de abogados de Quintana Roo. Y pues bueno, radio escuchas, en una sociedad donde los desafíos sociales y familiares cada vez impactan más en las nuevas generaciones, es importante comprender cómo responde el sistema de justicia cuando un adolescente que es menor de edad se ve involucrado en la comisión de un delito. Y pues bueno, el sistema penal para adolescentes no solo busca sancionar conductas, sino también garantizar derechos que promuevan la reintegración social y ofrecer oportunidades de desarrollo para quienes por su edad pues se encuentran en una etapa clave de su formación. Y considero que hablar de adolescentes en el sistema penal implica acercarnos a un modelo de justicia especializado, con principios y procedimientos y objetivos distintos al sistema de adultos y enfocado pues obviamente en un interés superior de la niñez y de la adolescencia. Y es por ello que en este espacio abordaremos los aspectos fundamentales que toda persona debe conocer, desde los adolescentes hasta los retos que enfrenta este sistema en la actualidad. Y pues bueno, gracias por acompañarnos, maestro Tufik. ¿Qué es el sistema de justicia penal para adolescentes? ¿Cuál es su función, su finalidad? ¿De qué se trata este sistema penal? Ok, gracias, maestro Mauro. Primero que nada, me gustaría diferenciar, ya que el derecho, digamos, la protección más amplia que busca el sistema jurídico mexicano hacia los niños, niñas y adolescentes, busca, como bien lo dice, proteger sus derechos de una forma integral y en este caso me gustaría diferenciar qué es un niño y qué es un adolescente, que es muy importante. Claro. Un niño o el rango de edad en la que se encuentra un niño es hasta antes de los 12 años. Ok. Para que quede claro para la gente que nos esté escuchando, los radioescuchas, un niño es, en el sistema penal mexicano, es inimputable. ¿Qué quiere decir esto? Que si un niño llega a cometer una conducta que la ley señala como delito, no se le puede atraer a un proceso penal, debido a que un niño no tiene la capacidad de entender la conducta que ha realizado ni los alcances, por lo que se utilizan
otro tipo de ayudas, ¿no? Ayuda psicológica, auxilio a los padres, etcétera. Pero estamos aquí para hablar de los adolescentes. La adolescencia comienza a partir de los 12 años hasta antes de los 18, o hasta los 18 dejan de ser un adolescente, ¿no? Ya se considera un adulto. En este rango de edad hay 3 grupos que se le llaman grupos etarios. El primer grupo etario es de los 12 hasta los 14 años, el segundo grupo etario es de 14 a 16 y el tercer grupo etario es de 16 a 18. Esto es muy importante, maestro. ¿Qué es etario? Perdón, maestro, ¿qué es etario? Es la forma de dividir estos grupos de edad. De edad. Ok, perfecto. Debido al desarrollo que tienen estos jóvenes en cuanto a su psique, en cuanto a su... Okay. Claro, pues mientras más van creciendo tienen una psique más desarrollada. Exactamente. Okay, perfecto. En el sistema penal para adolescentes, de hecho, el primer grupo etario, el de que es de 12 a 14 años, si cometiera una conducta que la ley señala como delito, no se le puede someter a internamiento. No se le puede someter a internamiento. Gracias, licenciado. Sí. Como antes lo platicaba, se les designan medidas diferentes al internamiento. Eso es importante, lo que quería comentar, que partimos del punto. Licenciado Sergio, ¿cuáles serían las principales diferencias entre un sistema penal para adultos y uno para adolescentes? O sea, ya nos comentó aquí el maestro Tufik de cómo se dividen las edades, a partir de qué edad pueden ser sujetos a un proceso penal, pero ya siendo sujetos a un proceso penal los adolescentes, ¿qué diferencia tiene su proceso con el de los adultos, licenciado Sergio? Creo que principalmente el contemplar que los menores de edad, es decir, estas personas entre 12 y 18 años que tienen algún conflicto con la ley, pues son personas en desarrollo. Okay. Y como tal, la ley exige que quienes sean operadores del sistema, desde los policías que intervienen en la investigación de un hecho delictivo atribuido a un adolescente, el Ministerio Público que se encarga de integrar la carpeta de investigación, el defensor que lo asiste, sea público o privado, el juez que va a juzgar ese hecho, tengan una especialización, una especialidad en adolescentes, es decir, que sepan cuál es el proceso que se debe seguir un adolescente, en qué etapa de su desarrollo se encuentra. Es decir, una persona que tiene especialización en justicia para adolescentes sabe que está ante una persona que se encuentra en desarrollo. Okay. Tenemos la idea equivocada de que los adolescentes son adultos pequeños, y no, realmente son personas que están en desarrollo. Sabemos los cambios que suceden en esta etapa. A partir de los 12, 13 años empieza un cambio biológico, psicológico, físico, y todo esto altera muchísimo la psique de los adolescentes, la forma de pensar. Entonces no piensan igual, no tienen el cerebro desarrollado como un adulto, y es por esa razón que tenemos un sistema especializado para tratar los conflictos. ¿Tiene esto una ley específica? Así es. Primero hay que hablar de la Convención de los Derechos del Niño, un movimiento que se generó en la Organización de Naciones Unidas allá por los años 70, ya posteriormente en 1980 la Convención de los Derechos del Niño, se emite el documento y México lo suscribe y ratifica hasta 1990. De ahí en el año 2000 se emite la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y es hasta el año 2005 donde ya se reforma el artículo 18 constitucional para establecer un sistema especializado en justicia para adolescentes. Se regulan ahí los principios que deben regir en este sistema, y es hasta el año 2016 en que se emite la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para 2016, o sea, se tiene 10 años esa ley. Exactamente, y ahí se ordena pues la creación de todos estos órganos especializados para que atiendan la justicia de menores. ¿Y qué tipo de medidas o sanciones se le pueden imponer a un adolescente? Como lo mencionó el maestro Tufik, pues evidentemente la sanción más severa es el internamiento. Internamiento es como el equivalente a la cárcel, ¿no? A la prisión preventiva, no.
es un internamiento preventivo, mientras están en proceso es un internamiento preventivo, y ya posteriormente, si ya se dictó una sentencia, pues ya es un internamiento como sanción, ¿no? Pero no es propiamente una prisión, es una estancia en un centro especializado, de ejecución de medidas para adolescentes. ¿Y tenemos en Quintana Roo centros de este tipo? En Quintana Roo hay uno que se encuentra en la ciudad de Chetumal, es el único que hay en el estado. Evidentemente está dirigido por personal sumamente capacitado, psicólogos, personal que tiene la capacidad de tratar con personas de esta edad, entendiendo, insisto, esto es muy importante, que son personas que se encuentran en desarrollo. Hay una idea equivocada en la sociedad en general de que creen que por tratarse de adolescentes quedan impunes, o que el sistema de justicia para adolescentes genera impunidad. Incluso pues en temas recientes bastante desgraciados, ¿no? Que sucedió en Michoacán recientemente, y se escuchan voces diciendo que lo juzguen como adulto. Algo totalmente... Esta persona que llegó con una pistola, un arma, ¿no? Y mató a 2 maestras, fue el caso. En Lázaro Cárdenas, Michoacán, es más reciente, que ha resonado mucho, pero realmente ya ha habido otros casos. En el 2010, no sé si recuerdan el asunto de Ponchis, sicario, claro, que lo detuvieron a los 14 años y lo acusaban de ser sicario de un grupo criminal. Y ahí es donde entra lo de los grupos etarios que mencionaba el maestro. Que él, en ese caso, él tenía 14 años, y al grupo entre 14 y 16 años se les puede imponer como sanción máxima 3 años de internamiento. Entonces es ahí donde saltan todos los voceros de redes sociales, ¿no? Dicen, ¿cómo es posible que asesinó a alguien y le dan 3 años? Exactamente. Y bueno, aquí, ¿cuál es el papel de la Defensoría Pública en estos procesos? ¿Ustedes llevan estos procesos de adolescentes? Sí. En el caso de los defensores públicos del Instituto Federal de Defensoría Pública, únicamente nos encargamos de brindar el servicio en procesos penales federales, tanto contra adultos como con adolescentes. Se supone que la ley obliga a que existan juzgados especializados en adolescentes tanto en nivel federal como en el fuero común. En el fuero federal no existen juzgados especializados en adolescentes, porque el número de asuntos, al menos aquí en Quintana Roo, no amerita. En el fuero federal. En el fuero federal, es decir, no hay un juez federal especializado en justicia para adolescentes. Pero la misma Ley Nacional de Sistema Integral, en su artículo 62, indica que cuando en la entidad federativa no exista, a nivel federal no existan juzgados especializados, esos asuntos se van a remitir a los juzgados especializados del estado correspondiente. En este caso, cuando a un menor de edad se le detiene por un delito federal, pues se le lleva el Ministerio Público Federal, que ahí sí hay personas especializadas para integrar la carpeta de investigación, policías que se dedican a realizar también las labores propias. Esos asuntos se llevan ante el juez especializado en justicia para adolescentes del estado. El fuero común. Como defensores públicos federales, como agentes del Ministerio Público Federal, acudimos ante el juez del fuero común para que él se encargue de llevar este proceso. Maestro Tufik, hay una figura que se llama interés superior de la niñez. Interés superior de la niñez. ¿Qué significa esto? O sea, cómo se toma en un proceso penal de adolescentes, si se supone que ya son adolescentes, no niños. O sea, ¿nos puede explicar un poquito esta figura del interés superior de la niñez? O sea, ¿qué es y cómo se aplica en un proceso de adolescentes, si es que se aplica? Claro, la misma Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes nos señala que el interés superior de la niñez se debe de entender como un derecho, un principio y una norma de procedimiento dirigido a asegurar el disfrute pleno y efectivo de todos los derechos de los niños, niñas, de los adolescentes, ¿no? En concordancia con la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niñas y Adolescentes. Sí. Y bueno, en un procedimiento de adolescentes, los padres o los tutores, ¿qué participación tienen en este procedimiento, ¿no? Porque se supone que son los responsables de ellos por ser tutores, por tener la patria potestad. O sea, ellos, ¿cómo participan en un procedimiento penal de adolescentes? Bueno,
ahí le dejaría yo más al licenciado. Es una pregunta Sergio. Abierta, licenciado Pero Sergio. sí me gustaría antes tocar un punto, como bien lo dice el licenciado Sergio, este sistema penal de justicia para adolescentes sí o sí tiene que estar, se tiene que llevar por gente con especialidad. Claro. Y se habla de equipos multidisciplinarios a la hora de juzgar a los adolescentes, ¿no? Tiene que haber un psicólogo muchas veces, el defensor. La gente que nos está escuchando, escuchan Defensoría Pública y dicen o creen o hay una creencia de que la gente de la Defensoría Pública no está preparada. No. Y déjenme decirles que sí, no solo están preparadas, están muy preparados y pues con especialidades como acá mi colega el licenciado Sergio. Y esto lo comento para que la gente se quite ese velo o ese estigma de estar pensando que un defensor público no está preparado, ¿no? Y quería también comentar que, como bien lo dice el licenciado Sergio, en los grupos etarios se va juzgando, se juzga según el grupo etario, pero quería comentar que la pena máxima para un adolescente es de 5 años de internamiento, no puede tener más. O sea, una persona que comete un delito y es juzgado y tiene 17 años, cuando se le condena puede estar 5 años en internamiento, ¿cómo se decía? Internamiento preventivo. O sale a los 22 años. Así es. Sí. Y tomando en cuenta la etapa en que cometió el delito, es decir, si lo cometió entre los 16 y 18 años, un máximo de 5 años. Sí, eso es lo máximo, 5 años en internamiento. Sí. Y algo muy interesante que quería comentar es que la gente puede cometer una conducta que la ley señala como delito siendo adolescente y puede pasar a ser un adulto joven, digamos 19, 20 años, y se le impute este delito. Al imputársele este delito, como fue durante su etapa de adolescencia, se le juzgará conforme al sistema penal para adolescentes, aún que él sea ya un adulto, e incluso si llega a haber una pena y él estaba en el grupo etario de 14 a 16 o 16 a 18, se le va a internar en estos centros de internamiento y no en una prisión para adultos. Ok, o sea, si su proceso penal tarda 3, 4 años, pero la conducta la comete siendo adolescente, se le juzga como adolescente y en caso de ser sentenciado culpable, se le mete a un internamiento especializado, no a la cárcel. Más que el proceso, la conducta fue realizada cuando él era un adolescente en cualquiera de los grupos etarios, bueno, hablando del segundo y el tercero, donde tienen una pena de internamiento, pero él, por ejemplo, la víctima ingresa la denuncia o busca justicia años después. Ok. ¿Sí? Cuando él ya es un adulto. Ok, o sea... En ese caso es muy interesante porque la gente, pues como bien decimos, ¿no? La gente en las redes, ¿cómo va a ser? Eso es corrupción, ¿no? Eso está estipulado en la ley y en el momento que él cometió la conducta estaba en desarrollo. Ok, sí, o sea, su mente estaba todavía en desarrollo, su psique no era la de un adulto, entonces, aun cuando haya pasado tiempo en que se ingresa la denuncia, se investiga y se lleva el procedimiento, si lo hizo con la edad de adolescente, se juzga como adolescente, aún ya siendo adulto joven. Ok, pues gracias por este plano inicial, maestro Tufik, licenciado Sergio, en este primer bloque del programa estamos abriendo un panorama general de qué es este sistema. Antes de irnos a una pausa, quiero comentarles que en el siguiente bloque hablaremos un poquito sobre qué tipo de delitos son los que mayormente cometen adolescentes, saber cómo la sociedad está actuando, experiencias que tengan ahí personales. Entonces, pues bueno, se ha acabado el primer bloque, nos vamos a una pausa de este programa. ¿Vale? Muchas gracias. Gracias.
Pues bueno, estimados radioescuchas, estamos de regreso en este programa Eco Iuris, Voces del Derecho. Estamos comentando el tema de la justicia para adolescentes y pues bueno, me encuentro con nuestros invitados, el licenciado Sergio Pérez Rodríguez, del Instituto de la Defensoría Pública, y con el maestro Tufik Esma Shakur, litigante en materia penal y asociado de la barra de abogados. Y pues bueno, antes de irnos a corte comentábamos varios temas del interés superior de la niñez en el procedimiento, qué papel juegan los padres o tutores. Y pues bueno, ahorita con la Defensoría Pública me gustaría hacerle la pregunta directa al licenciado Sergio, que él, por llevar y representar a adolescentes en este sistema, me gustaría saber desde la práctica litigiosa cuáles son los principales retos que enfrenta actualmente el sistema de justicia para adolescentes en México. Pues creo que hay personas capacitadas en el ámbito operativo del sistema de justicia integral para adolescentes que muchas veces pues no están conscientes de lo que implica estar juzgando a un adolescente, ¿no? Quieren tratarlo como adulto. He llegado a escuchar comentarios de es un delincuente, de gente que se supone que tiene la especialidad o está preparada en justicia para adolescentes, pero no alcanzan a comprender todavía que hay un sistema especializado, porque él es una persona que no puede ser considerada y tratada como un adulto. Es decir, es una persona que está, perdón que lo repita, pero es una persona que está en desarrollo. Claro. Es algo que debe de ser muy pues explicado, ¿no? De por qué hay un sistema diferenciado, Claro. por qué hay un sistema distinto, por qué al menor se le trata de una forma distinta, se amplifican los derechos. Tiene los mismos derechos en el procedimiento penal, los mismos derechos que tiene el adulto, e incluso hay unos más. Hace un rato comentabas lo de la participación de la familia en el proceso. Sí. O sea, como el mismo nombre de la ley nacional lo indica, es un sistema integral que exige la incorporación de la familia incluso en el procedimiento, y eso es algo muy muy importante. No es lo mismo juzgar a un adolescente cuya familia no está pendiente de lo que él hace, a someter a proceso a un adolescente que está acompañado desde el primer momento de su familia, de su círculo familiar, de su núcleo cercano. Incluso la propia ley establece que los menores que son sometidos a proceso pueden solicitar el acompañamiento de una persona que ellos consideren los va a ayudar. Puede ser su papá, su mamá, su tutor, su tío, un amigo, pero ellos pueden elegir a una persona de su círculo cercano que esté con ellos durante todo el procedimiento, una persona de acompañamiento, una persona que haga el acompañamiento con ellos. Entonces, por eso sí es muy importante que la familia esté cerca, insisto, el principal reto pues creo que es que las personas que operan este sistema realmente estén conscientes de qué se trata el sistema, ¿no? Y por qué un trato diferenciado hacia los menores. Ok, Sergio. Oye, y en tu experiencia profesional, ¿cuál es el delito con mayor índice que cometen los adolescentes? Mira, como yo soy defensor público federal, evidentemente son delitos federales. Delitos federales, y aquí el más común, bueno, al menos en adolescentes, es el de portación de arma de fuego. Ok, yo pensé que era narcomenudeo o algo así. Como normalmente a los adolescentes los detienen con cantidades pequeñas, bolsitas, algunos envoltorios, pues se los llevan a la fiscalía del Estado, ¿no? Entonces ya le corresponderá a mis compañeros defensores públicos del Estado llevar ese tipo de asuntos. Pero en cuanto a delitos federales, pues principalmente la aportación de armas de fuego, en algunas ocasiones que un cateo que ha realizado la autoridad federal, es decir, la FGR, la Fiscalía General de la República, y pues ahí resulta que hay un adolescente entre ellos, pues también requiere la representación por un defensor especializado, pero creo que esos son los en México hemos vivido el fenómeno de la delincuencia organizada, el crimen organizado, los cárteles, y hemos visto en las noticias, en los medios, que buscan reclutar muchos adolescentes que están en edad de crecimiento porque todavía no dimensionan lo que están cometiendo. ¿Este tipo de delito también es federal? O sea, delincuencia organizada, o sea, ¿aplica en tema de grupos y cárteles?
No, evidentemente sí, sí. Si la autoridad tiene la manera de comprobar que un adolescente formaba parte de una organización criminal, pues evidentemente debe ser juzgado por ese delito. Y efectivamente hay muchos menores involucrados porque los utilizan desde ser halcones, Claro. distribuidores de droga, transporte, traslado de armas, y es precisamente ese el motivo que tú mencionas, ¿no? No dimensionan eh, el problema en el que se están metiendo, ¿no? Son temerarios. Claro. No tienen temor de nada, ¿no? Entonces, no saben que les va a cambiar la vida por una conducta que van a echar a perder su vida, ¿no? En unos años. Actúan sin reflexionar. Antes teníamos la creencia de que, es que involucran a los adolescentes porque ellos salen rápido, ¿no? A los líderes criminales no les importa si se quedan detenidos o no, lo que les importa es que hagan las cosas sin pensar, sin reflexionar. Claro, y también hay una crítica de que esta cultura del narcotráfico se ha infiltrado en los adolescentes, pues con grupos musicales, con cantantes de corridos tumbados, con una moda en la cual pues los ven a los jóvenes ya usando joyas y en vehículos de lujo y todo, y empiezan a hacerles creer que esto es una oportunidad de cambio para ellos y los empiezan a reclutar jóvenes. Eso se ha visto, bueno, eso es lo que la sociedad ve con las noticias cuando se ven adolescentes involucrados en estos temas. ¿Es cierto esto? O sea, ¿qué pasa en este sentido? Desgraciadamente sí, es cierto, ¿no? Con la masificación de las redes sociales, pues todos nuestros adolescentes, nuestros niños incluso, tienen acceso a información inmensa, una inmensa cantidad de información, muchas veces pues equivocada, negativa, ¿no? Ellos ven la vida de personas, bueno, lo que de esas personas quieren que se vean en las redes sociales y creen que esa es la vida real, ¿no? Y muchas veces quieren tener una vida similar, y es ahí donde es el gancho, ¿no? De los delincuentes, de que quieres eso, pues ayúdame con esto, y es así como se van involucrando, inmiscuyendo en la delincuencia. Y pues desgraciadamente hay consecuencias, ¿no? Y en tu experiencia profesional, cuando atiendes a un adolescente, ¿qué usa en su defensa o qué explicación da o cuando da su declaración de por qué cometen los delitos? ¿Por qué portan armas de fuego? ¿O qué los llevó a cometer la conducta delictiva? Mira, hay un caso que tuve hace 2 años de un menor de edad de 15 años que fue detenido en la zona hotelera portando un arma de fuego. Iba a abordar el transporte público cuando por algún motivo la Guardia Nacional lo revisó. Y ya platico con él, me dice, no, pues yo trabajo en la obra repartiendo agua, o sea, yo llevo agua en una pipa, soy el ayudante, el chofer, pero fulanito de tal me ofreció, me iba a dar 3,000 pesos por llevarla al crucero. El policía me detuvo. Ya te pones a investigar más el contexto familiar de este muchachito. Sí. Y la mamá se encontraba en prisión por un proceso de homicidio. Okay. Él estaba a cargo de sus 2 hermanos menores. Y lo único que le preocupaba eran sus hermanos menores. Es decir, imagínate la carga que trae ese niño, porque era un niño de 15 años, de tener que mantener y sacar dinero para sus 2 hermanos. Para sus 2 hermanos. Y era la renta, la alimentación y todo lo que ello implica. Entonces, o sea, no, hasta cierto punto es entendible, ¿no? Claro, él está buscando cómo proveer. Entonces, a su edad. Muchas veces este tipo de contextos familiares son los que arrastran a los adolescentes hacia la comisión de delitos. Y todo esto es lo que se tiene que revisar y analizar en los procesos penales. Claro. Maestro Tufik, usted como abogado especialista en materia penal, pero también como padre de familia, ¿qué acciones preventivas considera usted que pueden tomar las familias y la sociedad para evitar que los adolescentes pues, se involucren en este tipo de conductas? Pues yo pienso que primero que nada estar muy cerca siempre de los menores, ¿no? Sobre todo en esta etapa de la cual estamos platicando, la adolescencia, que es una etapa donde, bien decía, son personas que no son ni niños ni son adultos, y su entendimiento de las cosas todavía no está bien asentado y son muy temerarios y buscan pertenecer, ¿no? Como comentaba el licenciado
anteriormente, ven demasiadas cosas en las redes, buscan igualar o emular a personas que pues se han hecho de dinero de formas tal vez ilícitas o de formas muy fáciles, y esto a veces los lleva a hacer lo que hizo el joven que comentaba el licenciado hace un momento, que por querer proveer, siendo tan pequeños, siendo un adolescente a sus dos hermanitos, pues no pensó y pues llevó un arma y terminó en un problema serio, ¿no? Cometiendo una conducta delictiva. Siempre estar presentes, todos trabajamos, pero siempre hay que tener presencia, hay que hablar con ellos, mucha plática, mucho consejo, y no permitirles que estén en las redes tanto tiempo, ¿no? Ponerles un parámetro, un tiempo estimado, y no dejarlos que se sumerjan en este mundo digital, que la verdad pues a veces es bueno, pero con todo en exceso termina siendo nocivo. Claro, inclusive hace unos meses estaba una iniciativa de ley que estaban grabando con un IEPS mayor a los videojuegos, porque supuestamente los videojuegos delictivos promovían eso. O sea, los juegos como Call of Duty o Warzone, pues es gente con armas disparándose entre ellos, Claro. Y un argumento decía que estos videojuegos estaban promoviendo violencia, pero realmente no hay estudios que generen que los videojuegos generen violencia. Más bien es contenido pues de pues la narcocultura, el tema de las canciones que generan a veces los corridos tumbados y todo esto, que hablan ya de una manera habitual de consumo de drogas, de mujeres y todo. Pues bueno, creo que lo quieren emular. Creo que va también por ahí, ¿no? Por el tipo de contenido que hay en las redes y en los medios. Sí, estoy de acuerdo. Pues ¿quién no fue niño y quién no jugó a policías y con armas, o a ser soldado y disparar y matar? Es normal, es inherente Claro. en el ser humano, en los niños, ¿no? Y no por eso te vas a convertir en un criminal, ¿no? Claro. Ok. Y bueno, licenciado Sergio, en el tema del proceso penal para adolescentes, cuéntenos un poquito del proceso, cómo inicia, es diferente al proceso para los adultos, cuánto tiempo debería tomar, qué tipo de lenguaje usan los jueces con los adolescentes. Bueno, explíquenos un poquito del proceso para adolescentes en materia penal. Pues en esencia es un proceso similar al de los adultos. Okay. Es decir, cómo inicia un proceso penal, pues a través de una denuncia. Puede ser cualquier persona puede ir e interponer una denuncia. Probablemente ya tiene conocimiento que es un menor de edad al que está denunciando, probablemente no. Entonces puede surgir ahí la cuestión, o puede ser una detención en flagrancia, Claro. en donde el adolescente es detenido pues con las manos en la masa, ¿no? Como se dice coloquialmente, que en la mayoría de los casos es así como inician los asuntos de adolescentes, ¿no? Cuando son detenidos en flagrancia delictiva. También hay órdenes de aprehensión contra adolescentes, pero todo esto llevado por personal capacitado especializado. Exactamente. Incluso puede existir una detención en flagrancia de una persona que diga soy adolescente, y a lo mejor el policía dice no, pues, o que diga soy menor de edad, o tengo 17 años, y a lo mejor el policía dice oye, pues tú pareces de 20, ¿no? Uh-huh. Incluso esa situación está contemplada en la ley, y dice que si hay duda de si una persona es o no adolescente, se le debe de considerar adolescente. Okay, eso es importante que le iba a comentar, porque en lo personal nosotros como barra de abogados hemos ido a comunidades rurales aquí en la zona maya, y en algunas ocasiones hay personas, y le digo chavos, que no saben qué edad tienen porque nunca los registraron, porque vienen de familias demasiado humildes. ¿Qué pasaría en esos casos si una persona no sabe qué edad tiene porque no ha sido registrado en el registro civil y comete un delito y no tiene un acta de nacimiento? O sea, se va a considerar como adolescente. ¿Qué se hace en esos casos? Pues normalmente en las fiscalías hay personal médico
que debe de certificar que la persona se encuentre bien, o el estado en que se encuentra una persona. Y es como que el primer filtro, ¿no? Este especialista en medicina, pues no debe de decir la edad legal, la edad clínica. Y él, atendiendo a sus conocimientos, pues puede decirnos por la dentadura, por los molares, por su desarrollo, esta persona se encuentra entre este rango de edad, ¿no? Y de ahí partimos. Ese sería como que el Ministerio Público dice, bueno, yo desconozco la edad, pudiera ser un adolescente, bueno, el médico tal vez sería el primer filtro. Y si aún así existe esa duda, es decir, que no está claro cuál es la edad de esta persona, si es adulto o no, pues entonces le debe de considerar como un principio, en caso de dudar, se le considera adolescente, ¿no? Hasta que se demuestre que en qué caso contrario que es un adulto. Sí, el año pasado tuve un asunto de un cateo que se hizo en una comunidad cercana a Chetumal. Detienen a varias personas adultas con armas de fuego, y entre ellos había un joven, ¿no? Y en un principio se lo trajeron para acá y estaba en las celdas con los demás adultos. Pero ya que llega el defensor, que en este caso fui yo, me puse a platicar con él, me dice, realmente tengo 17 años. Ya en ese momento se le informa al Ministerio Público, en ese momento se hace todo el movimiento y él tiene que pasar a un Ministerio Público especializado, tiene que salir de las celdas, no puede estar en las celdas con los adultos, no puede estar en ese lugar. Entonces en ese momento se activan los derechos en favor de que la ley establece en favor de los adolescentes. Y mientras están en el centro de internación, así se llama, centro de internamiento, les dan terapia para reintegrarlos socialmente, o sea, les enseñan algún oficio, les dan alguna preparación académica. ¿Qué hace un adolescente cuando está en este proceso de internamiento? Bueno, la finalidad de todo este proceso penal es reintegrarlos a su familia principalmente y a la sociedad, ¿no? Entonces hay como lo mencionó el maestro Tufik, es un grupo interdisciplinario de personas que se encargan de que este adolescente tenga un desarrollo pleno como persona, es decir, hay psicólogos, hay maestros, recibe educación. Sigue terminando su educación básica, es incluso importante. Hay 2 personas al menos que hemos llevado en la Defensoría Pública Federal, 2 menores que no querían salir de ahí. Es decir, no es propiamente un lugar para tenerlos privados de su libertad. La finalidad es otra, ¿no? Pues darles un proceso de formación distinto para cambiarles un poquito el panorama. Entonces hay menores. Incluso una compañera tuvo un asunto donde la propia familia quería que siguiera ahí. Claro. Entonces, es decir, realmente funciona el sistema. Funciona, y me imagino que su realidad de afuera era peor, era condiciones precarias, y teniendo al menos ahí un techo con alimento, contratos especializados, y que buscan que se reintegra a la sociedad con una educación de básica, terminal, todo, pues creo que la gente se siente con ese deseo de decir, tengo miedo a regresar a lo que me trajo aquí, y aquí me siento seguro, prefiero quedarme aquí. Es un trato digno el que reciben ahí, y es lo que... Gracias, sí. Pues bueno, licenciado Sergio, maestro Tufik, estamos en la segunda etapa del programa, tenemos que ir a un bloque comercial, regresamos en un momento más en este programa Eco Juris, Voces del Derecho. Gracias. Pues, estimados radioescuchas, nos encontramos de regreso en este programa Eco Juris, Voces del Derecho. Estamos aquí con el licenciado Sergio Pérez de la Defensoría Pública y el maestro Tufik Esmachakur, abogado litigante en materia penal y asociado de la barra de abogados, con este tema tan interesante que es la justicia penal para adolescentes. Y pues bueno, hemos tenido un programa interesante. En el primer bloque empezamos discutiendo y diferenciando el sistema para los adolescentes con el sistema para los adultos. Se habló de las edades de los menores, las responsabilidades que tienen, cuál es la pena máxima que pueden cumplir,
Y en el segundo bloque platicamos un poquito pues de casos específicos, ¿no? Y sobre todo experiencias que se han tenido. Y ahora en este tercer bloque pues me gustaría preguntarle al licenciado Sergio si nos pudiera exponer algún caso relevante que haya tenido con algún adolescente, cómo se resolvió, si le dejó un aprendizaje. Licenciado, ¿algún caso que quisiera exponer por ahí? Pues mira, como lo mencioné hace un rato, los asuntos que nos han correspondido, pues generalmente son por armas de fuego, ¿no? Por creación de armas de fuego. Y en estos asuntos, pues los adolescentes permanecen en internamiento preventivo. Esto es importante mencionarlo. El internamiento preventivo de un adolescente no puede exceder de 5 meses. 5 meses. El preventivo, es ok. decir, antes de que se dicte sentencia. Ok. Si llegan o se cumplen los 5 meses y el adolescente no ha sido sentenciado, tiene que salir de ahí del centro y ser entregado a su familia bajo diversas medidas no privativas de libertad. Ok, es el equivalente a la prisión preventiva oficial. Sí, que en este caso son 2 años. Puede ser de 2 años, en el caso de los adolescentes son 5 meses, ok. Y ahí invariablemente el adolescente debe de salir del centro de internamiento. Entonces, incluso la ley obliga al juez que impuso la medida de internamiento a que cada mes esté revisando si las condiciones han variado o el adolescente puede salir. Es decir, no es que se proteja a los adolescentes, es que la finalidad del sistema no es sancionarlo, es reintegrarlo. Entonces, pero no es también la finalidad en el sistema para adultos, o sea, los CERES son centros de readaptación social, o sea, de reinserción social, sí. Pero basados en la educación, el trabajo y otro tipo de situaciones. Con los adolescentes es un proceso distinto, ¿no? Como ya lo comentamos hace un rato, claro. Conformado por personal de distintas disciplinas que ayudan a que tenga un desarrollo adecuado, ¿no? A encaminarlo por el camino correcto, por decirlo de alguna forma. Y en este proceso, pues tiene que intervenir la familia, es muy importante la familia. Y esto de la familia me lleva a regresar al tema, ¿no? A la pregunta que me hacías, un caso. Claro, en este caso, un caso sin dar nombres, un caso polémico o algún caso que guste exponernos. Pues no son muchos los casos que hemos tenido, como lo mencioné, solo de armas de fuego. La mayoría de los asuntos en adolescentes terminan resolviéndose a través de una solución alterna, que al igual que en el caso de los adultos hay acuerdos reparatorios, hay suspensión condicional del proceso. El procedimiento abreviado, que es un acuerdo que se hace con la fiscalía para que se dicte una sentencia con una disminución, ¿no? No está regulado en la ley nacional de sistema integral, es decir, el procedimiento abreviado no está contemplado para aplicar en adolescentes. Sin embargo, hay interpretación de parte de los jueces, de magistrados especializados que dicen que sí procede, hay quienes dicen que no procede, hay circuitos judiciales donde el procedimiento abreviado no es aplicable para los adolescentes porque precisamente por su edad no tienen la capacidad de aceptar un acuerdo de esa naturaleza, donde admites la responsabilidad y aceptas una pena sin que se ofrezcan pruebas, ¿no? Eso es un abreviado. Tú vas y aceptas la pena que acordaste con el Ministerio Público. Bueno, en algunos estados, en algunos circuitos judiciales, el procedimiento abreviado no está permitido para adolescentes. Aquí en Quintana Roo sí se permite que los adolescentes puedan acceder a un procedimiento abreviado. Yo lo he aceptado, de hecho los asuntos que me han tocado yo los he resuelto a través de un procedimiento abreviado, pero evidentemente las penas que yo acepto, que yo negocio con la fiscalía, son que sean una libertad asistida. ¿Qué es una libertad asistida? Que el menor durante determinado tiempo, el tiempo que fije el juez, va a decidir o va a estar bajo la vigilancia de determinada institución. Este asunto que les comentaba del menor que estaba pendiente de sus hermanos, no tenía ningún familiar aquí en el estado de Quintana Roo. No había manera de entregarlo a alguien, es decir, aún y cuando la fiscalía estuviera de acuerdo y diga, bueno, sí, ya que se vaya en libertad, póngale otras medidas, no había manera de que alguien se hiciera cargo de él aquí en el estado. Entonces, lo que acordamos ahí, bueno, algo que recuerdo,
que en un primer momento acudimos en la audiencia, acudimos ante la jueza, era una jueza, y comentamos, no, ya nos pusimos de acuerdo, un procedimiento abreviado. Bueno, ¿y cuál es la pena a imponer? Y yo le digo, no señor, pues acordamos 3 años de libertad asistida. Y recuerdo que la jueza me regañó. Dice, ¿cómo es posible que usted como defensor esté proponiendo la pena máxima? Porque 3 años es lo máximo que permite la ley de libertad asistida. Pero, pues estamos hablando de un adolescente que necesita una vigilancia, ser guiado. Estaba hablando de que su mamá estaba en prisión, sus familiares en el estado de Tabasco, pues no eran no eran sus familiares, eran tíos y abuelos que no tenían mucha comunicación con él, pues él vivía acá en Quintana Roo. Entonces, yo lo hice pensando en que ese adolescente pues necesitaba ser asistido, ser acompañado, pues al menos 3 años, ¿no? Pero la jueza, a eso me refería hace un rato cuando iniciamos esta plática, de que todos los operadores deben de ser un poco más conscientes los operadores jurídicos. Los operadores jurídicos deben ser un poco más conscientes, pues, de que estamos ante personas que muchas veces necesitan un acompañamiento. El papá de este niño era ausente, es decir, no sabía ni dónde estaba. La mamá pues estaba en prisión. Él a cargo de sus hermanos. Entonces, ¿qué necesitábamos? Pues que ese menor estuviera acompañado durante más tiempo por una institución. Recuerdo que en esa ocasión fue el Centro de Integración Juvenil. Lo acercamos al Centro de Integración Juvenil en Villahermosa, Tabasco, porque creo que él habitaba en Cárdenas, y el Centro de Integración Juvenil más cercano estaba en Villahermosa. Entonces, él tenía que acudir al Centro de Integración Juvenil una vez a la semana. Y entonces yo lo propuse por 3 años, pensando que pues, entre más se alargara el tiempo iba a ser mejor para él, ¿no? Previendo esa situación. Pero pues la jueza en su momento consideró que yo estaba violentando los derechos de mi defendido, porque era demasiado el tiempo que debía permanecer y porque iba a ser el máximo de la pena. Entonces, pues ese tipo de situaciones a veces te hacen reflexionar, ¿no? Realmente qué merece o qué necesita ese adolescente, qué le podemos dar para que pueda recauzar su vida por el buen camino. Entonces, pues desde mi punto de vista, yo consideraba que entre más tiempo estuviera bajo vigilancia de una institución especializada era mejor. La jueza. Claro, ¿qué es la libertad asistida? ¿Es cuando está en libertad pero está en supervisión de especialistas? Exactamente, es eso, una supervisión de especialistas que cada tanto tiempo sostienen una reunión con él, pláticas con personal especializado, psicólogos, que analizan cuál es el avance que va teniendo, si hay necesidad de hacer algo más, pues se lo tienen que informar al juez, pero no implica una restricción a ninguno de sus derechos. Ok, y en caso de que ellos noten alguna situación, se lo advierten al juez. Porque está en un proceso de ejecución de sanciones. O sea, ¿cuál fue la sanción? Someterte a esa asistencia por parte de esa institución. Esa es la sanción. Y si deja de presentarse y de repente ya no aparece o ya no fue a su entrevista, ¿qué pasa? ¿Ya lo buscan a presentación con...? En la misma ley se establece que el juez, al emitir sentencia, debe de fijar la sanción, que en este caso la sanción era la libertad asistida, y como que el castigo en caso de incumplir esa sanción, ¿no? Es decir, el juez tiene que establecer libertad asistida, pero si incumples, te voy a imponer esto. Otra vez la reinserción. Una un poco más restrictiva, que incluso puede llegar a ser el internamiento. Ok. Sí. Ok, maestro Tufik, ¿usted cree que el sistema de justicia para adolescentes los protege mucho o que es correcto el tratamiento que le dan con el tema de la edad, de los 5 años como pena máxima? Y segunda pregunta, ¿qué papel cree que ustedes juegan los padres como corresponsabilidad o saber si también mucha culpa tienen los padres? ¿Hay alguna sanción para ellos? ¿Qué nos puede decir en estas 2 preguntas? Primero que nada, yo pienso que el sistema pues está hecho para proteger de forma integral los derechos de los adolescentes, niños, niñas y adolescentes, ¿no? No creo que sea demasiado, al contrario, como lo hemos platicado durante esta charla que hemos tenido,
estas personas que todavía no son adultos están en proceso de aprender, de desarrollarse, en un proceso de desarrollo. Entonces hay que cobijarlos, hay que llevarlos, hay que ayudarlos, y cuando cometen una conducta que la ley señale como delito, pues hay que ayudarles a reintegrarse, como estaba platicando el licenciado Sergio, que ese es el objetivo de los centros de reinserción para adolescentes, ¿no? Los centros de internamiento. Ok, ¿y usted cree que el internamiento sí funciona? O sea, ¿cree que el adolescente estando 5 años en un centro ya no reincide en un delito? O sea, ¿es bueno que entre en este proceso y que entre en este internamiento y ya no, cree que usted ya no van a reincidir en un futuro? Bueno, el actuar de un ser humano es no se puede profetizar, pero estos centros están para ayudar a la gente que normalmente la gran mayoría que llega son chicos que están pues que no tienen presencia del padre, o que los padres viven una vida a lo mejor no de la forma correcta, con conductas delictivas, abusos de sustancias, maltrato, viven cosas que un adolescente o un niño o una niña no deberían de vivir, ¿no? Claro. Y pues en este sentido, pues como te platicaba, pues yo creo que este sistema está en su justo punto hasta el momento, y siempre se puede mejorar, pero eso es conforme vaya pasando el tiempo, ¿no? De la reforma del 2008 a la fecha hemos avanzado muchísimo en el sistema penal mexicano. Es un sistema ahora sí garantista de los derechos humanos, y sobre todo en los adolescentes se busca todavía más, ¿no? Como platicaba el licenciado Sergio, la balanza se inclina un poco más hacia ellos por ser personas vulnerables, ¿no? Ok, gracias maestro. Pues bueno, estamos llegando a la recta final de este programa. Quiero agradecerles a tanto al licenciado Sergio como al maestro Tufik pues la invitación para compartir su experiencia, sus valiosas reflexiones sobre este importante tema. Licenciado Sergio, ¿algún mensaje que quiera mandar para despedirse, hablar un poquito de la Defensoría? Tenemos un minutito para mandar un mensaje de despedida. Bueno, principalmente mencionarle al auditorio que en el Instituto Federal de Defensoría Pública estamos para servirles. Somos gente capacitada para brindar todo tipo de servicios, tanto en materia penal, también en otras materias, administrativa, fiscal, civil, mercantil. Acérquense con nosotros, si no los podemos ayudar, los canalizamos a la instancia correspondiente. Y también mencionarle a las personas que nos escuchan que es muy importante la comunicación con nuestros adolescentes, bueno, con nuestros niños y adolescentes, para evitar que se metan en algún conflicto con la ley. Y otra cosa muy importante, jurídicamente no es posible que se juzgue a un menor como adulto. Entonces, aun y cuando lo escuchan en las redes sociales y claro, algún legislador o alguna figura política mencione, hay que juzgarlo como adolescentes. La Constitución, los tratados internacionales, las leyes en México lo prohíben. Ok. Pues muchas gracias, licenciado Sergio. Maestro Tufik, ¿algún mensaje de despedida? ¿Nos puede también comentar algún mensaje final? Pues primero que nada agradecer la invitación de partir aquí con mi colega el licenciado Sergio, con usted, maestro Mauro, y externar nuestras opiniones con los radioescuchas que nos acompañan. Pues como bien decían, estar muy pendientes de nuestra niñez y nuestros adolescentes, estar cerca de ellos, no juzgarlos, no juzgar cuando vemos como bien se ha platicado, lo vemos en las redes sociales y enseguida, ¿cómo puede ser este abogado corrupto o claro, o este juez corrupto? No. El tratamiento que se le da a los adolescentes es un tratamiento especializado, es un tratamiento
que es especial para ellos que están en formación, y es un tratamiento que busca las penas menos lascivas conforme a los tratados internacionales, la Constitución, y que prevalezca el cuidado de sus derechos humanos. Gracias, maestro Tufik. Pues bueno, estimado radioescuchas, esto fue todo por hoy. Agradecemos a todos los que nos escucharon. Recuerden que el acceso a la justicia es un derecho de todas y todos. Esto fue Eco Juris, Voces del Derecho, un espacio de la Barra de Abogados de Quintana Roo, Colegio Profesional AC. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Muchas gracias.